Amados, que la paz de Dios esté con ustedes una vez más, llevando esta palabra santa que el Padre hoy envía a su pueblo. Como ustedes saben, estamos preparando el camino para recibir a nuestro Padre Celestial, nuestro Rey y Salvador, que ya viene pronto, como es haciendo oraciones poderosas, orando con poder y autoridad, leyendo la palabra, siempre enfocado en lo que el Señor quiere hacer para poder ser obedientes a su voluntad. Y hoy, amados, el Señor me ha llevado a esta palabra y la quiero compartir con su pueblo amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta nueva Biblia renovaré para aprender cómo podemos llevar una vida con Dios en la eternidad para toda persona, tribu, ciudad o nación. El Señor nos ama y nos prepara para ascender a su reino en purificación y santidad. Parecerá mentira, pero el Señor ya viene, amados, y estamos listos. Tenemos que prepararnos para poder recibir a nuestro Rey. Ustedes están viendo los acontecimientos y todo lo que está pasando, las profecías se están cumpliendo, todo está saliendo a la luz, se están encontrando todas lo que son las catatumbas y miles de prodigios que el Señor está sacando a la luz como testimonio de la realidad de la existencia de todo lo escrito en los manuscritos y en la Torá. Hoy el Señor me ha llevado a el principio de lo indirecto. El Señor nos dice que cuando practicamos las disciplinas espirituales estamos buscando la justicia del reino de Dios por medio de lo indirecto. Es que no podemos, por esfuerzo directo, convertirnos a nosotros mismos en la clase de personas que pueden vivir en plenitud para Dios. Solo Dios puede lograr esto en nosotros. Solo Dios puede inclinar nuestro corazón hacia Él. Solo Dios puede reprogramar los hábitos y patrones de pecado profundamente arraigados que constantemente nos predisponen hacia el mal y transformarlos en patrones aún más profundamente arraigados de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Y en su gracia, Dios nos invita gratuitamente, amados, a participar en este proceso de transformación, pero no por nosotros mismos. Por ejemplo, no nos volvemos humildes simplemente por tratar de ser humildes. Cualquier acción de nuestra parte nos haría más orgullosos de nuestra humildad. No, en cambio, nos entrenamos con disciplinas espirituales adecuadas para nuestra necesidad. En este ejemplo en particular, seguramente implicaría aprender numerosos actos de servicio por otros, que nos inclinarían a buscar el bien de todas las personas. Esta acción indirecta nos colocará en cuerpo, mente y espíritu ante Dios como sacrificio vivo. Dios entonces toma esta pequeña ofrenda de nosotros mismos y a su tiempo y a su manera produce en nosotros cosas mucho más grandes que lo que jamás podríamos pedir o pensar. En este caso, una vida que crece y rebosa de la gracia de la humildad. Una vez más, esta es la justicia del reino de Dios por vía indirecta. Ahora, ¿qué es una disciplina espiritual? Ahora bien, para avanzar en mano en esta vida debemos comprender claramente qué es una disciplina espiritual. Una disciplina espiritual es una acción deliberada por medio de la cual hacemos lo que podemos hacer para recibir de Dios la capacidad o el poder de hacer lo que no podemos hacer por esfuerzo directo. Por ejemplo, no está en nosotros el amar a nuestros enemigos. Si tratamos con todas nuestras fuerzas de amar a nuestros enemigos, fracasaremos miserablemente. Siempre
esta fortaleza, este poder para amar a nuestros enemigos, para amar genuina e incondicionalmente a aquellos que nos maldicen y nos maltratan, para amar genuinamente y nos maltratan, sencillamente no está dentro de nuestras capacidades naturales. No podemos hacerlo por nosotros mismos jamás. Pero este hecho de la vida no significa que no hagamos nada, nada de eso. Por el contrario, por un acto de voluntad, decidimos adoptar las disciplinas de la vida espiritual que podemos realizar. Estas disciplinas son todas acciones del cuerpo, la mente y el espíritu, que están dentro de nuestras posibilidades. No siempre ni perfectamente, sin duda, pero son cosas que podemos hacer por voluntad propia. Por ejemplo, al elegir acciones de ayuno, podemos aprender por experiencia que no vivimos solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3, Lucas 4:4. Al elegir acciones de estudio, podemos aprender cómo la mente adopta un orden conformándose a aquello sobre lo que se concentra, que es precisamente el motivo por el cual tratamos de dirigir nuestra mente hacia todas las cosas que son verdaderas, honestas, justas, puras, amables, de buen nombre, virtuosas, dignas de alabanza. Filipenses 4:8. Al elegir acciones de soledad, podemos llegar a conocer íntimamente las muchas cosas que nos controlan para llegar a ser liberados de ellas por el poder de Dios. Marcos 6:31. Las disciplinas espirituales no tienen ningún mérito en sí mismas, no poseen justicia ni contienen rectitud. Su único propósito es colocarnos delante de Dios. Después de eso, llegan al final de la utilidad, pero es suficiente. Entonces, la gracia de Dios entra en acción. Toma esa sencilla ofrenda nuestra y crea a partir de ella la clase de persona que encarna la bondad de Dios, una persona que puede llegar al punto de amar verdaderamente a sus enemigos. Una vez más lo repetimos, las disciplinas, amados espirituales, implican hacer lo que nosotros podemos para recibir de Dios el poder para hacer lo que no podemos. Y Dios, en su gracia, usa este proceso para convertirnos en la clase de persona que automáticamente hará lo que sea necesario, cuando sea necesario. La capacidad de hacer lo que sea necesario cuando sea necesario es la verdadera libertad en la vida. La libertad proviene no de la ausencia de límites, sino de la presencia de la disciplina. Solo el gimnasta disciplinado está en libertad de obtener un 10 absoluto en las barras paralelas. Solo el violinista disciplinado está en libertad de tocar los caprichos de Paganini. Esto, por supuesto, se aplica a todo en la vida, pero más que nada a la vida espiritual. Cuando estamos en ese momento justo, cuando nos encontramos en medio de una crisis, es demasiado tarde. El ejercicio de las disciplinas espirituales es la forma dispuesta por Dios para formar y transformar la personalidad humana, de manera que cuando estemos en la crisis seamos capaces de responder adecuadamente. Gracias, gracias y más gracias. Es vitalmente importante, hermano, que veamos el entrenamiento espiritual en el contexto de la obra y la acción de gracia divina. Como nos recuerda el apóstol Pablo, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Esta no es la justicia por obra, como algunas veces se llama. Aún nuestro deseo de la vida con Dios es una acción de gracia. Los teólogos la llaman gracias preeminente.
es que no solo somos salvos por gracia, vivimos por gracia, oramos por gracia, ayunamos por gracia, estudiamos por gracia, servimos, amados, por gracia y adoramos por gracia. Todas las disciplinas están permeadas de la gracia de Dios que las hace posible. Pero no caigamos en el error. Hay cosas que nosotros sí podemos hacer diariamente. La gracia nunca significa inacción o pasividad total. En la vida común encontramos numerosos momentos de decisión en los que debemos hacer actuar nuestra voluntad, diciéndole que sí a la voluntad de Dios y al camino de Dios. El mismo desafío que ha enfrentado el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Lo opuesto en la gracia son las obras, pero no el esfuerzo. Las obras tienen que ver con ganarse algo y sencillamente no hay nada que ninguno de nosotros pueda hacer para ganarse el amor o la aceptación de Dios. Y naturalmente no tenemos por qué hacerlo. Dios ya nos ama total y perfectamente y nos ha regalado su completa aceptación en Cristo Jesús. Señor nuestro, en la admirable gracia de Dios vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. Pero si esperamos crecer en la gracia, nos encontraremos involucrados en un esfuerzo desesperadamente agotador. Como dice Jesús, debemos esforzarnos a entrar por la puerta angosta. Vea Lucas 13:24. Y Pedro nos insta, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad efecto fraternal y al efecto fraternal amor. 2 Pedro 1:5-7. Ve y haz tú lo mismo. Así que ahora los dejo con esta palabra grandiosa, que la puedan estudiar, meditar. En el nombre poderoso de Jesús, sean bienaventurados los que las reciben con mansedumbre y humildad. El Señor está con ustedes. Amén, amén, amén.